sea 2 horitas concentraditos, creo que hay mucha ganancia. Entonces, el tema, ¿me confirman, por favor, primero, alguien que abra el micrófono y me confirme si puede ya ver mi pantalla, la diapositiva? Sí, Daniel. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, el tema que estamos viendo es Machine Learning no supervisado. Quiero presentarme pues un poquito más. Yo soy Daniel Sanín Villa, ingeniero mecánico de profesión. Tengo una maestría en ingeniería en temas térmicos. Trabajé con ciclos de generación de potencia Brighton y Rankine. Y posteriormente hice un doctorado en materiales termoeléctricos por efecto Seebeck, o lo que conocemos como celdas Peltier. Es como funcionan los termopar, que creo que todos conocen al menos el principio de funcionamiento. También tengo una especialización en alta gerencia. Yo he tenido como en paralelo una formación académica y siempre he estado en industria. Siempre durante el tiempo que he estado dictando clase, he estado, hasta hace muy poquito, estaba siempre en alguna empresa trabajando o estaba como consultor. Trabajé un tiempo en empresas públicas de Medellín, en el área se llamaba Departamento de Transportes y Talleres. No sé si todavía exista después de las reestructuraciones que se han hecho. Trabajé un tiempo allá, trabajé en el Instituto Colombiano de Petróleos también en unos proyectos de investigación en crudos. También tengo experiencia en tema de infraestructura civil, porque estuve como líder de infraestructura y mantenimiento de la IPS universitaria, que es lo que en Medellín conocemos como la Clínica León 13. Y tenía a mi cargo pues varios contratos de infraestructura y mantenimiento, no solamente para la Clínica León 13 en Medellín, sino para toda la red de hospitales públicas de Apartado, Barranquilla y San Andrés. Entonces ahí pues estuve como casi 4 o 5 añitos trabajando en eso. Después empecé como consultor en temas de RCM2. Fui consultor con una empresa colombiana, adscrito directamente a la red de Aladon, que es como la propietaria de la marca registrada de RCM2. Entonces, soy facilitador certificado en RCM2, que está full ligado pues a temas de mantenimiento. Y en paralelo, pues he desarrollado pues mis estudios académicos. Entonces, digamos que he podido tener una muy buena sinergia entre lo que uno ve en las universidades y cómo lo ponemos en práctica. Aquí les dejo mis datos como para que lo tengan de referencia. El QR simplemente es una página donde pueden ver un poco como los trabajos que yo he venido trabajando en investigación. En este momento estoy trabajando en optimización de redes y gestión de redes y microredes activas y reactivas. Yo creo que están al tanto de que la inclusión de los vehículos eléctricos, si bien en Colombia no tenemos una penetración elevada, en muchos países sí, y eso está descompensando la generación, y está generando problemas en la administración de la red. Entonces he estado trabajando mucho en cómo se puede optimizar el despacho de energía activa y reactiva con energías renovables y con estas demandas nuevas que están surgiendo, como lo son los vehículos eléctricos. Bueno, ahí pues un poquito sobre mí. En la Universidad AFIT me encuentro como profesor del curso de mantenimiento industrial para ingeniería mecánica y también soy profesor en cursos de la especialización en mantenimiento que coordina precisamente el profesor Ronald, que fue quien les dio el, el módulo anterior. Entonces, hasta ahí, pues un poquito sobre mí. Más adelante, si tienen alguna duda, cualquier cosa que quiera que revisemos, lo podemos ir conversando. ¿Cuál es el objetivo entonces de este módulo, que es el tercero de una saga de 5 que tenemos en el diplomado? Y es que vamos a introducir los fundamentos, principalmente de algoritmos de Machine Learning en la categoría de no supervisados. Y la idea es que podamos llevarlo a unas aplicaciones prácticas que tengamos el énfasis en mantenimiento industrial, porque ahorita lo mencionaban, aplicaciones hay muchas, usted lo puede usar hasta para su casa, hacer gestión de inventarios en su casa, lo puede usar para priorizar lista de mercado, lo puede usar para hacer tratamientos de identificación de imágenes, en medicina, se usa en mercado bursátil. Machine Learning en este momento permea todo. Y lo que tenemos todos a la mano, que es el famoso ChatGPT o cualquier otra IA que tengamos, para no pues, mencionar una empresa en particular. Esto corresponde también a un grupo de algoritmos que se llama generativos, porque ellos autónomamente son capaces de generar un nuevo contenido
a partir de una serie de patrones y unos entrenamientos previamente seteados. Entonces es lo que llamamos el tuning de los algoritmos. En este caso nos vamos a centrar en los que se llaman no supervisados. Entonces ahí yo quería como escuchar de pronto ustedes de lo que han visto hasta el momento. El primer módulo era una introducción a Python, que es un lenguaje de programación usado, de los más usados, y en el segundo vieron algoritmos de Machine Learning supervisados. Entonces quisiera como escucharlos ustedes que entienden por esta expresión de no supervisado, ¿a qué se referirá eso? ¿Alguno que voluntariamente quiera participar? No, pues Ninguno. aprendizaje supervisado es, digamos, en Sí, este caso que no tenemos unas etiquetas, por ejemplo, una salida, ¿cierto? ok. Algo así, pues como muy de grandes rasgos. Sí, ese es el no supervisado, es que no tenemos etiquetas que nos dicen dónde lo podemos clasificar, ¿cierto? Esa es como la... Exacto. entonces ahí ya estamos entrando en el tema principal y es que los algoritmos de Machine Learning no supervisados, la gran mayoría de las veces se utilizan para temas de clasificación, agrupación, clusterización, que son las palabras que vamos a ver pues, durante este módulo con mayor profundidad. Y también aparece el concepto de algoritmos, perdón, de etiquetas dentro de los datos que nosotros tenemos. Entonces, si hay una diferencia profunda, trascendental, oncológica en cuanto a cómo analizan estos algoritmos. Lo vamos a ir viendo. El día de hoy vamos a tener una sección muy de introducción. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el Machine Learning en general. Es un repasito. Vamos a pasar un poquito rápido por la parte de supervisados y vamos a empezar a hablar de los no supervisados y qué es lo que vamos a hacer. La segunda sesión tenemos fundamentos de aprendizaje, la tercera y cuarta van a ser métodos de clusterización, la quinta vamos a utilizar un método que se llama reducción de dimensionalidad. Esto aquí hace referencia, es que muchas veces tenemos problemas que tienen muchas dimensiones. Entonces, yo creo que recordarán todos cuando vieron álgebra lineal que hablábamos de RM, RN, y entonces uno entiende hasta 3D, y si le mete el tiempo, entonces vamos en 4D, y hasta ahí uno entiende como bien, intuitivamente es algo lógico. Ya cuando usted le dicen que el problema tiene 15 dimensiones, ya usted como que no, eso está en el abstracto. Y muchos problemas en la vida real tienen muchas dimensiones, 20, 30, 100 dimensiones. Los problemas de procesamiento del lenguaje natural, 1000 dimensiones. Pero existen técnicas que permiten pasar de esos problemas de tantas dimensiones tan complejos a problemas un poco más manejables, más simples y que los computadores sean capaces de procesar. Porque si bien nosotros no estamos profundizando en el tema de Big Data, es un tema que hay que hilar y hay que conectar con esto. Porque la mejor manera de tener unos modelos de aprendizaje bien sintonizados, que funcionen para mis tareas, es con muy buena información y ojalá con mucha información. Entonces ahí cuando hablamos mucha información nos pasamos al mundo del Big Data y ese mundo del Big Data pues normalmente no se corre en el computador que usted tiene ahí en la oficina donde también abre las órdenes de trabajo, donde de pronto abre Excel, ¿cierto? Abre el correo, no, normalmente se corren en servidores. Entonces hay otra serie de tecnologías, otro montón de información relacionada con Big Data que tenemos que conectar con esto. Y la reducción de dimensionalidad es muy importante para ello. Luego tenemos el tema de técnicas avanzadas de no supervisado, porque yo les voy a mostrar la punta del iceberg, de ahí para adentro ustedes ya lo han dicho, ya lo saben. Hay muchas y todos los días, si ustedes buscan en artículos científicos de investigación, salen nuevos métodos, salen métodos híbridos que cogen el de un lado, el del otro, y luego salen métodos más avanzados, y cada uno tendrá pues sus aplicaciones específicas y tendrá sus complejidades también pertinentes. Y en la sesión 7 vamos a hablar de un algoritmo que es muy usado, muy usado para detección de anomalías, que se llama el DBSCAN. Es bastante usado, inclusive de pronto lo habrán usado para, no sé si con Ronald lo mencionaron, es para detectar outliers en datos, pero en general es uno de los algoritmos más útiles en mantenimiento porque nos permite, hablando ahorita de parámetros de funcionamiento de máquinas, de equipos,
si nosotros tenemos un histórico, permite detectar fácilmente las anomalías. Y la última sesión la vamos a dejar pues como para hacer un tallercito, una actividad que probablemente la integremos con todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo van ustedes con el tema de la programación en Python? ¿Ustedes están en vivo escribiendo mientras les explicamos o les explicamos y les pasamos el código y ustedes ya lo están revisando? ¿Cómo están trabajando esa metodología para que continuemos como en la misma dinámica? Yo me puedo adaptar a cualquiera de los dos escenarios. Normalmente pues nos explican las líneas de código y posteriormente nos comparten, o incluso dentro de la misma clase nos comparten un El enlace de código. Drive. Sí. Ah, perfecto. Listo, perfecto. Listo. Entonces yo con Valentina, yo les voy a estar compartiendo los enlaces o si no les pongo un QR aquí en la pantalla para que también lo puedan abrir de pronto desde el celular. Me comentaban que de pronto tienen algunas limitaciones para ejecutar Colab en sus computadores pues como corporativos. Entonces, si bien Colab es un software libre, es de Google, es cierto, pero es una interfaz que le permite a usted, es un entorno de desarrollo que le permite a usted programar básicamente en dos lenguajes, en R, que es un software estadístico muy potente, que también podemos programar Machine Learning en R, o en Python. Pero para correr Python, pues existen otras alternativas. Usted lo puede correr en sus entornos locales con otro montón de software, lo puede correr desde la consola instalando Python. Pero como sé que a veces hay problemas con el tema de los permisos, las empresas tienden a ser bastante restrictivos con esto. Entonces, vamos a proceder como me lo mencionaron. Yo les explico las líneas de código y les comparto ya pues todo el script completo ya para que ustedes puedan ir posteriormente, ir revisándolo en sus computadores personales si es el caso. Entonces, normalmente cuando hablamos de por qué es Daniel, importante, señor, sí. qué pena, sí, más que todo lo que hemos tenido, digamos, dificultades para los que utilizamos los computadores, pues, que son corporativos, es con la transferencia de archivos. Por ejemplo, un enlace de Google Drive, pues nosotros no tenemos acceso al Drive como tal. Ok, Está bloqueado, pues. Entonces, ha sido como más llevadero que nos envían los archivos por correo. Entonces, eso a veces genera cierto retraso porque en el momento en el que nos comparten los archivos, mientras llega, se descarga, se sube, pues se publica en Colab, pues genera como un retraso de tiempo ahí. Pero claro. pues ahí lo hemos ido manejando. Hay algunos que han tenido pues computadores con acceso, pues computadores personales con acceso al Drive. Entonces, pues de alguna manera nos vamos ajustando. Ah, no, pero sabes que me das una idea de algo que podemos hacer y es que yo puedo, en vez de pasarles el archivo y que eso genere la demora, yo puedo dentro del mismo código generar los datos, así no sean los datos pues, fidedignos de lo que se está haciendo, pero la misma estructura de datos para hacer el procesamiento. Entonces, en un mismo script, en la primera parte se generan los datos, no tienen ustedes que descargar nada, no tienen que importar nada, y en la segunda parte se analizan esos datos como tal. Creo que puede ser otra estrategia, la vamos revisando. Entonces, en la próxima la primera que usemos Colab, miramos a ver cómo nos va con esa estrategia y si ven que vamos bien, pues lo hacemos así. Y si no, les mando pues a través de Valentina, les mando el archivo pues por correo. Listo, Bueno, perfecto. perfecto, gracias. ¿Quién fue el que habló ahí? Qué pena, es que como no puedo ver. Rubén. Rubén. Ah, perfecto, Rubén, muchas gracias. Bueno, actualmente todas las plantas industriales están aumentando la cantidad de sensores instalados dentro de los equipos, dentro de los activos. Y esto pues tiene una explicación lógica y es la disminución de los costos de los instrumentos. Siempre, desde que existen las máquinas, las hemos querido instrumentar y siempre lo hemos hecho. Empezamos con instrumentación analógica, luego pasamos ya en la era digital y ahora estamos en un tema muy relevante que también permea lo que tiene que ver con Machine Learning y es el tema de IoT industrial, gemelos digitales, que es uno de los temas que están más en boga en los últimos 10, 15 años.
Y gracias a esto, al volumen tan grande de datos que tenemos, es que nosotros hemos podido empezar a procesar toda esa información, pero ya no la podemos procesar como lo hacíamos antes. Antes, por ejemplo, un análisis de vibraciones le aplicábamos una transformada rápida de Fourier, que supongo que todos la sufrieron en algún curso de ecuaciones diferenciales, y con eso podíamos tener unos comportamientos específicos de frecuencia, frecuencia natural, y poder determinar, por ejemplo, qué tipo de alteración estaba sufriendo un elemento rodante, si tenía un desbalanceo, si tenía de pronto un tema de desalineación, etcétera. Pero ya la cantidad de datos es tanta y se está haciendo monitoreo en tiempo real, que lo que tenemos que hacer es también hacer un análisis en tiempo real de los datos. Ya no podemos hacerlo desconectado. Fuimos, tomamos los datos, nos fuimos para la casa, luego al otro día procesamos los datos y entregamos un reporte. No, la idea es que ya lo podamos hacer en tiempo real, y eso es lo que nos ha venido a permitir el IoT industrial. Los sistemas SCADA, por ejemplo, existen ya hace mucho tiempo, pero normalmente los datos no se utilizaban para procesos de interpretación de información y toma de decisiones políticas corporativas, sino que ¿qué hacíamos con los datos SCADA? Control. Simplemente hacíamos control, y muchas veces el control hasta podía ser visual. Teníamos un tablero con un relojito que marcaba temperatura, marcaba presión, teníamos unos rangos permisibles. Y así pues aplica para todo: consumo energético, fasores, frecuencias, lo que estemos analizando en la máquina que estemos analizando. Aquí pues la cantidad y la posibilidad de datos es tan variada como principios de funcionamientos de máquinas tengamos instaladas, ¿cierto? Entonces aquí cabe todo, cabe absolutamente todo. Entonces el reto es que muchas veces esos datos no tienen etiquetas, que es lo que mencionaban ahorita. Pero yo quisiera resaltar esto: muchas veces no, casi siempre, casi nunca los datos están etiquetados. Entonces, nunca, es muy difícil que nosotros sepamos si el dato que me está mostrando el sistema SCADA, el dato que me está mostrando el tablero de monitorización que montamos con IoT y que tiene telemetría y que entonces lo pueden ver en todas las sedes, no sabemos si ese dato, pues, ¿a qué significa? Solamente tenemos un número y ya, o tenemos una categoría en algunos casos que pueden ser datos categóricos. Entonces, yo quisiera saber ustedes, por ejemplo, en su experiencia, de lo que ya han visto de pronto en el módulo anterior, de lo que ustedes han tratado de inferir de lo que vieron en el curso versus lo que tienen en la empresa, ¿ustedes cuentan con datos etiquetados en mantenimiento? ¿O qué tantos datos tienen etiquetados ustedes en sus procesos? Quisiera escuchar de pronto uno o dos que me cuente si sí los tienen o no los tienen, o si los tienen que empezar a construir. En mi caso personal, pues la verdad es que la información que tenemos en el EAM no da cuentas pues suficientes acerca de, pero es más por mal uso, o sea, no porque el sistema no lo permita, sino que no hemos podido aterrizar bien cómo tenemos que sacar las tablas. Entonces, y no hemos podido utilizar pues los datos bien, no los hemos podido meter bien, ¿cierto? Entonces, lo que nos toca es revisar informe por informe y hacer como ir elaborando la tabla. Pues lo bueno es que Copilot pues ayuda mucho por ese lado, pero prácticamente en el caso mío pues me toca construir la tabla de cero con los informes de mantenimiento. Ah, súper bien, Maritza. Y ahí dices algo muy interesante. Esto que estamos viendo existía antes que Copilot. Entonces, bueno, en este momento tienes otra herramienta adicional, y es que Copilot y estas IA generativas ayudan también mucho a cositas un poco más de lenguaje, porque están pensadas para el lenguaje, para la estructuración, para la autorreplicación de información. Pero hace 5 años que no teníamos este boom de IAs generativas, también podíamos hacer lo mismo que les voy a explicar yo aquí, pero no la teníamos tan fácil, porque ¿cuánto nos demoramos etiquetando esos datos? Entonces ahí hay un punto fundamental: para usted etiquetar los datos necesita un experto. Usted necesita que alguien le diga: vea, es que ese dato corresponde a esto. Y puede que usted lo haya sistematizado a través de un algoritmo que pone un condicional: si la presión está por encima de tanto, entonces diga que tal cosa. Y ahí le puso una etiqueta. Pero ese valor, ese límite, ese umbral, lo tuvo que haber dado un experto. De alguna parte salió el número. O alguien tiene que decir: no, ese comportamiento así es que falló. Piensen
un análisis de vibraciones. Uno ve el análisis de vibraciones, ve el espectro y dice, ah, vea, aquí tengo una frecuencia principal en 1X, en 2X y en 5X. El dato como dato no dice nada. Pero hubo muchas personas que se dedicaron a estudiar las vibraciones y dijeron, vea, cuando usted tenga estos comportamientos, es como un recetario así de médicos, cuando usted tenga estos comportamientos en una máquina que esté rotando, identifique este patrón, eso significa que de pronto el eje está desalineado. Entonces, esa correlación entre el dato y la etiqueta de que está desalineado lo tuvo que haber generado un experto, con experiencia, con mediciones, con experimentación, de donde haya sacado el dato, lo tuvo que haber correlacionado de alguna manera. Entonces, aquí el problema que tenemos es que la mayoría de los datos no están estructurados. Entonces, si bien los algoritmos de Machine Learning supervisados son muy útiles y el mejor de todos, o el más usado, para no decir el mejor, es los algoritmos relacionados con regresiones. Muchas veces no tenemos la información adecuada, no la tenemos apta para poderla procesar. El mantenimiento, por otro lado, ha venido sufriendo una evolución. Entonces, empezamos, yo no me voy a poner aquí a hablar un poquito de historia de mantenimiento, no es como el foco, hablan de las primera generación, segunda, tercera, cuarta, ya hablan de la quinta. Lo mismo pasa pues con Industria 4.0, ya hablamos de la quinta revolución industrial. Entonces, más allá de eso, yo creo que identificamos tres etapas claras: el correctivo, el preventivo y el predictivo. Existen variaciones, que el proactivo mejorado, existen variaciones según la filosofía de mantenimiento, según la técnica, pero a grandes rasgos tenemos tres. Correctivo, que es un mantenimiento basado en reacción. Ocurre una falla, se ataca la falla. El preventivo, que el preventivo creemos en la industria, que es como lo que debemos hacer, y no es tan así porque la mayoría de los modos de falla no se ajustan a mantenimientos preventivos, sino más bien predictivos, sino que el preventivo lo que me dice a mí es, bueno, yo tengo una serie de modos de falla y esos modos de falla van a ocurrir cada cierto periodo, entonces los ciclos van a estar fijados. Y entonces ahí yo puedo tomar decisiones de cuándo hacer esas intervenciones para los ciclos. Los famosos cambios de piezas, cambios de componentes, sustitución de elementos periódicamente. Eso es lo que básicamente recoge el preventivo. Y tenemos el tercero, que es el basado en condición, que es lo que llamamos mantenimiento predictivo, y muchas veces lo asociamos a técnicas como por ejemplo horoscopía, termografía, vibraciones, análisis de aceites. Y todo esto que yo les menciono como técnicas, sí son técnicas de mantenimiento basado en condición, porque permiten analizar la condición de algo, pero en eso no se reduce el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo lo que busca es mirar cómo está el activo, el componente, la parte, en un momento dado en el tiempo y compararlo con su histórico y tomar una decisión. La decisión puede ser no hacer nada, la decisión puede ser cambiar, la decisión puede ser prepararse para cambiar en un tiempo futuro, o la decisión puede ser simplemente seguir monitorizando hasta que encontremos que hay un cambio en esa condición. Entonces, ahí tenemos los tres grandes grupos. Normalmente lo agrupamos en dos: reactivos y proactivos, donde los reactivos son el correctivo y el proactivo es el preventivo y predictivo. Y ahí tenemos como la gran generalidad de las tareas que nosotros hacemos a los activos. El Machine Learning, entonces, ¿en dónde nos entra a ayudar? Realmente nos podría ayudar en cualquiera de los tres. En cualquiera de los tres nos podría ayudar si tenemos adecuadamente los datos. Sin embargo, ¿en dónde se ha visto que ha tenido mejor funcionamiento? En el último, en el predictivo, porque nos permite predecir comportamientos y anticiparnos a las fallas. Pero el etiquetado de datos, que es lo que hablábamos, es el cuello de botella, porque ¿cómo sabemos que esto significa que empezó a fallar? Alguien le tiene que decir, de alguna manera le tiene que decir. Entonces aparecen una serie de algoritmos que se llaman no supervisados, que ya no requieren etiquetado. Y eso es una de las grandes ventajas. Al no requerir etiquetado, pues entonces permite, primero, que se haga de una manera más simple, sin la supervisación de un experto. Segundo, descubrir patrones ocultos en los datos que de pronto el experto no puede ver, porque nuevamente tenemos tanta cantidad de información que ya no es posible a ojo
o con la cabeza de una sola persona ser capaz de identificar, ve, aquí hay una falla. Antes sí, porque no teníamos tantos datos, ya es tanta la información que es inmanejable. Detección de anomalías incipientes, esto por ejemplo ha sido súper famoso en temas de medicina porque a cada rato salen las noticias y hay unas noticias que dicen que una IA detectó un cáncer con una imagen 5 años antes de que empezara a aparecer o 5 años antes de que el especialista oncológico fuera capaz de identificarlo. Y es porque este serie de algoritmos detecta patrones, él no sabe qué está haciendo, él está detectando patrones, está agrupando, ya la interpretación la tiene que hacer uno. Por eso es que los ingenieros seguimos teniendo toda la validez del mundo y por eso es que la IA jamás va a acabar las profesiones donde las personas tienen que razonar. Bueno, no así jamás, pero al menos en el corto plazo no va a ser así. Y también permite hacer agrupamiento de equipos o componentes según el comportamiento real. Esto es muy útil para el tema de gestión de repuestos, el tema de gestión de inventarios en general. Entonces son como algunos de los preámbulos que podemos ver aquí. Ver aquí. Cuando uno busca en Google Trends, que es simplemente un sistema de información basado en Big Data de Google, algunos de los temas que estamos trabajando acá, puse 3, Machine Learning, mantenimiento y ciencia de datos. Miramos las tendencias. Machine Learning es el azul, está por allá arriba, llegando a un pico en el 100% por allá en el mes de agosto. Casi siempre en el mes de agosto están las ferias de tecnología, donde sacan los nuevos modelos. Entonces, lo más seguro es que ese pico corresponde a ChatGPT 5 o algún otro modelo que generó un boom, pues como en la búsqueda de este tipo de temas. Ciencia de datos va ahí detrás y muy a la mano. ¿Por qué? Porque es que, miren, la correlación es directa, uno a ojo la ve, es directa la correlación. Cada que nosotros analicemos algo con Machine Learning, estamos hablando de ciencia de datos. También estamos hablando de Big Data. Pero pues no puse aquí pues, para no llenar esto de gráficas. Y miren lo que pasa con mantenimiento. La línea de mantenimiento está en 0. ¿Por qué? Porque es que lo que estamos viendo aquí es una explosión en las herramientas, pero las disciplinas de base son las que tienen que empezar a tomar esas herramientas y aplicarlas a sus nichos propios de mercado. Entonces, el Machine Learning es el mismo aquí que en medicina, aquí que en secuenciación genética, aquí que en mercadeo, en finanzas, en trading, es el mismo algoritmo y lo puede usar para las mismas cosas. Pero el que tiene que tomar la decisión de cómo usarlo, dónde usarlo, con qué información usarlo, cómo organizar los datos, es usted como analista de información. No podemos dejarle a que el computador haga absolutamente todo. Un poquito de historia. Yo no sé si vieron la historia para saber si lo paso rápido o si me extiendo un poquito aquí. No sé si en alguno de los dos módulos anteriores profundizaron algo en la historia del Machine Learning. Sí, sí, se profundizó un poquito. Bueno, entonces vamos a pasarla rapidito. Entonces, de las primeras cosas, en el 59, Arthur Samuel pues definió el programa para jugar ajedrez y bueno, eso fue una de las cosas más sorprendentes porque mire, 1959, la capacidad de cómputo no es ni 5 la que tenemos ahora. La pregunta es, ¿cuántas personas hoy en día que nacen con un celular en la mano, que tienen un computador en la mano, son capaces de programar desde cero? Sin usar IA, porque ya es muy fácil con la IA, pero sin usar IA, son capaces de programar un algoritmo que sea capaz de jugar ajedrez. Entonces, eso genera pues un cuestionamiento más desde la capacidad que tenemos nosotros de asombrarnos por la novedad. Ya para nosotros es natural tener un computador, un celular, hablar con nuestro asistente en el celular, y eso ha generado que perdamos cierta curiosidad con los temas básicos que siguen siendo importantes y que son relevantes para el futuro de nuestra sociedad. El Machine Learning en general puede ser entendido como un método científico y lo que hace es, con ordenadores, con computadores, poder identificar patrones de nuestros datos. Eso es básicamente lo que hace el Machine Learning. ¿Y para qué? Para predecir comportamientos y lo más importante de todo, tomar decisiones. Porque no ganamos nada saber, sí, va a fallar. ¿Y qué hacemos con eso? No sé. No, lo importante es tomar la decisión. Una breve comparación entre lo que vamos a ver en el curso y dónde estamos. Aprendizaje supervisado en morado, módulo anterior. Hablamos principalmente de modelos predictivos, me permiten predecir algo.
La máquina aprende explícitamente a partir de esas etiquetas, predice el futuro a partir de datos históricos y resuelve problemas de clasificación y de regresión como norma general. ¿Qué algoritmos vieron ustedes en el módulo de aprendizaje supervisado? Que se acuerden, porque pronto mencionaron varios, pero ustedes a ver cuáles se acuerdan. Vecinos cercanos. ¿Cuál? No te escuché. Vecinos cercanos lo vimos. Y Ah, pues sí, ya en regresión lineal. el KNN, ¿cierto? Sino que no, Super no es Vector normal. Machine, Ajá, el SVM, Support Vector Machine. árboles, Ajá. árboles de decisiones, bosques Sí, aleatorios, Random Forest, ajá. No, súper regresión bien. logística. Esa regresión logística es muy curiosa porque eso propiamente no es un algoritmo de Machine Learning, pero siempre lo metemos ahí. Eso existía hace mucho tiempo y la regresión lineal también existía hace mucho tiempo y lo metemos ahí. Lo mismo nos va a pasar con el de reducción de dimensionalidad. Hay un método que llama el PCA y son métodos realmente estadísticos, sino que apenas lo estamos como usando en forma gracias a este boom de Machine Learning. Entonces, digamos que los hemos metido acá, pero la base es estadística y existía hace mucho tiempo también. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos en el no supervisado, que es el que vamos a ver en este módulo? Que pues, son 4 semanitas que vamos a trabajar este tema. Los modelos ya no van a buscar tanto predecir un dato, como lo hacían las regresiones, sino que lo que buscan es describir el comportamiento de una serie de datos. Lo que queremos ahí es que la máquina, el computador, el procesador, me dé un entendimiento de los datos. Y la evaluación aquí es cualitativa o indirecta. ¿Por qué? Porque no tenemos etiquetas. Y no realiza predicciones, sino que encuentra algo. Él dice, vea, yo aquí encontré este patrón. Encuentras patrones. Eso es lo que hace los algoritmos no supervisados. Encuentra patrones. Ya la interpretación queda ahí como a merced como de la persona. Ejemplos de Machine Learning no supervisados. Todo lo que hacen los algoritmos en redes sociales tienden a ser no supervisados. ¿Cuándo los volvemos supervisados? Cuando les ponemos una etiqueta. En una red social, ¿usted cómo le pone una etiqueta? ¿Cómo hacemos para nosotros marcar los datos? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, ahí, cada que un like, ahí acabé, por ejemplo, yo dar un like ahí en la conversación, no sé si les sale, un corazoncito, un comentario, ahí es donde nosotros le damos información a este conjunto gigante de almacenamiento de información para que procese eso con una etiqueta. Entonces, si usted le dice me gusta a un gatico, ¿el qué le va a hacer? Él etiquetó, identificó que a usted le gusta ver gaticos. Entonces, con eso lo que va a hacer es que le va a mostrar más gaticos. Y las redes sociales son de lejos el mejor ejemplo de cómo han usado las grandes empresas la tecnología en favor de los intereses corporativos, ¿cierto? Porque pues el interés de ellos es el engagement con la red social y están logrando cada día más eso y lo hacen cada vez más eficiente. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestros nichos. Tenemos que usar todas estas herramientas para facilitar el trabajo, para interpretar el trabajo y para mejorar nuestros resultados, porque es que si no, de nada sirve. O sea, ¿usted cómo dice si ganó el curso o perdió el curso? No porque asistió y le dieron un cartoncito muy bonito, no, pues eso no. Usted ganó el curso si es capaz de utilizarlo para algo, así sea una sola cosa dentro de su proceso o inclusive dentro de su vida personal. Si usted es capaz de utilizarlo para algo, usted ya puede decir, gané el curso, aprendí algo. Y esa es la intención. Y por último, tenemos entonces el grupo de aprendizaje reforzado, el famoso Reinforcement Learning, que así es como se usa, pues se llama en inglés, y es un aprendizaje basado en hallazgos. La máquina aprende a cómo actuar en un determinado entorno. Entonces, este tema de aprendizaje reforzado es una especie de combinación de los otros dos. No voy a ser muy estricto con esta definición, pero es una especie de combinación. ¿Por qué? Porque identifica unos patrones y de alguna manera le decimos, vas bien, vas mal, o estás haciéndolo bien, estás haciéndolo mal. Entonces, ahí es donde viene la parte reforzada. Este tema de aprendizaje reforzado lo vamos a tocar muy tangencial durante el diplomado, queda como ahí en la colita del scope del diplomado, pero es uno de los más útiles. El profe que continúa, que es el profesor Juan Pablo después de mí,
también les va a mencionar un poco sobre esto y de series temporales, que también está relacionado con eso. ¿Cómo lo podemos ver entonces como en un mapita? Tenemos tres grandes grupos: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El supervisado, básicamente hay dos grupos: regresiones y clasificaciones. El no supervisado también tiene dos grandes grupos: el de clusterización, que es muy parecido a clasificación. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un algoritmo que se llama el K-medias o K-means. A mí me gusta decirlo en inglés porque, pues porque así es que se usa y así es como está el software programado y así es como todo el mundo lo entiende, pero en español sería K-medias o K-means, que es muy similar en un algoritmo no supervisado y es muy similar al KNN o el de vecinos más cercanos. Están los autocodificadores y en el lado de aprendizaje por refuerzo tenemos, por ejemplo, aprender a jugar diferentes juegos y el uso de coches autónomos. El tema de coches autónomos es otro de las muestras de cómo el avance en la computación ha permitido llevarlo a un entorno de producción real. Y ahí tenemos dos grandes divisiones. Están los coches de Tesla que trabajan por visión y están los otros coches, casi que el resto de coches que no trabajan por visión artificial, sino que trabajan con otro tipo de sensores que pronto los han escuchado, que llaman LIDAR. Entonces, los datos provienen de fuentes diferentes. Uno de una cámara, otro de un sensor LIDAR, que haga cuenta que es un láser, para resumir un poquito aquí muy rápido, pero ambos utilizan algoritmos de aprendizaje por refuerzo para poder hacer una conducción autónoma. Piensen que esto mismo, el hecho de la conducción autónoma, yo ahí sí no sé, pero sería interesante que ustedes que están en el mundo de la generación eléctrica analizaran si ya hay alguna planta térmica, hidroeléctrica, nuclear, la que sea, que funcione ya autónomamente, o al menos que les hayan delegado una serie de tareas de funcionamiento autónomo. Yo creería que sí, porque así como podemos manejar un coche que tiene un montón de variables exógenas gigantescas, también se puede manejar autónomamente una planta. Y cuando digo autónomamente, no me refiero como en las películas que eran robots caminando por la empresa, no, me refiero a que las decisiones las toma autónomamente un algoritmo que fue entrenado con aprendizaje por refuerzo. Ahí les dejo esa tareita para que el viernes o la otra semana me cuenten a ver si encuentran algo. Yo también voy a buscar si encontramos que haya alguna planta de generación que haya ya sido o que esté actualmente operando de forma autónoma con algún algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Nos vamos a entrar aquí. Este va a ser nuestro foco, como les he mencionado. Vamos a tener entonces dos grandes ramas: clusterización y reducción de dimensionalidad. Son los dos grandes grupos que vamos a trabajar. Hay más, hay mucho más detalle ahí, pero pues en aras del tiempo y de la profundidad que tenemos para el curso, pues no podemos pasar hasta allá. Ya pues en el caso de que alguien necesite algo mucho más específico, con mucho gusto lo podemos ir revisando por fuera del tiempo de clase. También hay que tener cuidado con algo: las variables que nosotros tenemos en nuestros datasets, que es como se le llama al conjunto de datos en todo este tema, tienen unos comportamientos diferentes. Entonces tenemos variables continuas y variables discretas. Y según como nosotros tengamos la información, desde el punto de vista del aprendizaje supervisado o el no supervisado, podemos hacer una u otra cosa. Usted no puede hacer todo con todo. Usted no puede hacer clasificación con variables continuas en aprendizaje no supervisado. Usted lo que hace es una regresión en supervisado. Y en no supervisado puede hacer una reducción de dimensionalidad. Y en variables discretas, las variables discretas son aquellas que son finitas, para ser un poquito formal con la definición, y que las podemos contar de alguna manera. Entonces estarían dentro de los grupos de clasificación o clusterización. Una división importante porque muchas veces nosotros pensamos, o cuando ya vemos todo, usted va a terminar este módulo y va a decir, ay, y entonces, si yo tengo estos datos, ¿cuál de los 10 algoritmos que me enseñaron utilizo? Y ese es un problema, porque ya empezamos a tener mucha información y ya entonces empezamos como a enredarnos en ese hilo conductor. Y es bueno,
estos datos, ¿qué información quiero extraer y cuál algoritmo podría utilizar? Y conozco 10, entonces ¿cuál uso? Pues probémoslos todos a ver cuál funciona para lo que yo quiero. No, esa no es la lógica. Hay una serie, cada algoritmo tiene su intencionalidad y tenemos que aprender, eso es parte de los objetivos del módulo, aprender como cuando usamos qué. Aquí vemos un ejemplo con dibujitos y colores de cómo se ve el aprendizaje supervisado y cómo se ve un aprendizaje no supervisado. Miremos los conjuntos de datos de la izquierda, el A y el C, y miremos el conjunto de datos de la derecha, el B y el D. La diferencia está en los colores. Esos colores son las etiquetas. Entonces, el no supervisado, que es el de la izquierda, el algoritmo debe separar esos grupos de alguna manera sin tener etiquetas, sin saber los colores. Es como si fuera monocromático. Si los clústeres están bien definidos como el de arriba, usted dice a ojo, yo creo que todos a ojo podemos identificar claramente los dos clústeres. Este es el primer clúster y este es el segundo clúster. Ve, no sé por qué salen esas líneas a la izquierda. Eso es un error ahí en el PowerPoint. Clúster izquierdo, este es el primer clúster y este es el clúster 2. Claro, están separados, fácilmente identificables, pero ¿cómo hacemos aquí? Aquí a ojo ya no es tan fácil. Y ahí no es tan fácil. Entonces, los algoritmos de aprendizaje no supervisados son capaces de extraer información. Ya vamos a ver qué tenemos que hacer para que lo haga bien. Porque no le podemos decir, clusterice. ¿Y con qué parámetros clusteriza? ¿Cuántos grupos quiere usted? Entonces, el tema de cuántos grupos quiero puede ser importante. Y ahí nos vamos a centrar un poco y la próxima clase vamos a ver un poco más de eso, de cómo definir esas métricas para saber si los algoritmos están haciendo bien su trabajo o no. En cambio, en el caso de los algoritmos supervisados, lo que hace el algoritmo es que te entrega un conjunto de datos con etiquetas y cómo sabemos si quedó bien o no. Lo comparamos con lo que ya teníamos. Entonces decimos, yo dije que los de la izquierda eran los verdes y los de la derecha eran los morados. Y entonces, ¿usted qué hace? Divide el conjunto en unos de prueba, en otros de entrenamiento, en otros pruebas fuera de muestra. Hay varias formas de dividir los conjuntos de datos. Y ya nosotros lo que decimos es, bueno, los de la izquierda que eran los verdes, yo dije que era clúster 1. ¿Sí son verdes? Sí. Bien, te califico bien. Entonces hay una métrica que me permite a mí decir, bueno, el algoritmo funcionó bien o no, el algoritmo funcionó mal. Y, por ejemplo, aparecen conceptos como los falsos positivos, aparecen los falsos negativos, etcétera. Y eso nos genera una matriz que probablemente hayan escuchado, que se llama la matriz de confusión, que sí confunde al principio, y es que nos dice cuántos buenos realmente estaban y cuántos bien mal calificados estaban, etcétera. Y así podemos saber si el algoritmo lo hizo bien o no. En el no supervisado no es tan sencillo. Ahí tenemos una dificultad mayor porque usted no tiene etiquetas de entrada. Entonces, él detectó un patrón y ya es usted el que tiene que validar cómo. Entonces, el tema de las métricas en el no supervisado empieza a ser un poco más complejo. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta de lo que he comentado? Supongo que ya muchas de las cositas las han escuchado, pero si quieren que clarifiquemos algo, me abren el micrófono y me preguntan. Bien, por aquí veo un manito arriba. Listo. Ejemplo con dibujitos que es más fácil de entender para nosotros los seres humanos. ¿Cómo funciona el aprendizaje supervisado? Un algoritmo de clasificación. ¿Y cómo funciona el aprendizaje no supervisado? Ya no le decimos clasificación, sino que le decimos clusterización. Clustering. Entonces miremos. A la izquierda, yo tengo un patico y le digo que se llama patico. Otro patico de otro color diferente, otra raza, y también le digo que se llama patico. Aquí tenemos otro animal, que es un conejo, y le decimos, no, esto no es un patico. Y aquí tenemos un cuerpo de espina y decimos, no es un patico tampoco. Aquí, esto de que si es pato o no es pato, es lo que llamamos la etiqueta. Lo pasamos a través de un algoritmo de Machine Learning supervisado y lo que me entrega el algoritmo, ¿qué es? Yo quisiera escuchar el algoritmo, ¿qué es lo que hace? O sea, el que me entrega. Cuando usted dice, yo monté un algoritmo de vecinos más cercanos, el que me entregó. Usted
ese dibujito de agrupamiento, ¿para qué le sirve? Pero ¿qué me entregó? El algoritmo, ¿qué es lo que me entrega realmente? ¿Una clasificación? ¿O qué es lo que me entrega? ¿Un dato? ¿Un número? Cuando yo entreno el modelo, ¿qué me entrena? Una tendencia. Una tendencia. ¿Alguien de pronto va más? Toca llamarlos al azar. No, mentiras. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros confundimos el resultado. Entonces usted llega y coge un conjunto de datos. Aquí están, patico, patico, no patico, no patico. Lo pasa por el modelo y él le dice, ah, vea, yo tengo un ganso. Lo paso por el modelo y me dice, ah, esto es un pato. Pues supongamos que sí sea un pato. Pero entonces lo que me entrega ese entrenamiento es un modelo predictivo. A mí lo que me entrega es un modelo. Y este modelo, esta cajita que se llama modelo, yo la puedo copiar y pegar y pasarla y procesarla con otro conjunto de datos. ¿Y qué me va a entregar? Pues la predicción de ese modelo. Entonces, en este ejemplo de la izquierda, donde tenemos un clasificador de si es pato o no es pato, lo que me permite a mí es decir, vea, yo le tomo una foto a un animal, lo paso por el modelo y el modelo me dice si es pato o es no pato. Aquí solo tenemos dos etiquetas porque pues para ser fácil el ejemplo. Eso es lo que hace el modelo. Eso es lo que hace el algoritmo. Me entrega un modelo predictivo. No me entrega una métrica, no me entrega, me entrega el valor de la regresión. No, él me entrega, cuando usted lo entrena, me entrega el modelo que lo puedo usar para muchas cosas. Ese tipo de modelos ya están entrenados y funcionan para ojos nuestros como un modelo tipo caja negra. Inclusive, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que yo hago es que cogemos con una serie de datos, por ejemplo, de viento, de generación eólica, de paneles fotovoltaicos, irradiación, sombra, que eso ya hay muchos datos pues en internet, en artículos científicos, en datasets formales, depurados, limpios. Con eso se pueden entrenar modelos y yo el modelo lo utilizo para hacer control. Entonces, así como yo tengo modelos clásicos de control, que un PID o alguna ley de control, pues como lo que pasa es que el PI, pues eso en este momento es casi que imbatible porque eso funciona supremamente bien y a nivel industrial eso siempre funciona. Pero ya existen formas de hacer control predictivo en diferentes cosas, en robótica se usa mucho en este momento, para redes de distribución también, de cuándo inyectar energía activa, cuándo reactiva, cuándo almacenar una batería, ¿cierto? Todas esas cosas me lo permiten a mí modelos con datos. Entonces, si yo tengo muchos datos, yo puedo entrenar un modelo y ese modelo utilizarlo para hacer control, gestión y ahorrar dinero. Pues que en últimas es muchas veces la finalidad, pues es la finalidad de una empresa, ¿cierto? El tema financiero, pues las empresas con ánimo de lucro. ¿Cómo hacemos entonces con los algoritmos que son no supervisados? No le decimos si es pato, pato, no pato, no, le pasamos el conjunto de ahí están. Esos son los animales, mire a ver qué hace con eso. Y él detecta patrones. Entonces él dice, vea, yo no sé eso qué es. Yo lo que sí le puedo decir a usted es que estos tres se parecen. Este no se parece a ningún otro y este tampoco se parece a ningún otro. Ya, ¿y usted qué hace con eso? Eso es la gran diferencia. Acá usted tenía unas etiquetas y él es capaz de generar un modelo que con una entrada le puede dar una salida, ese conjunto de etiquetas que usted definió. Pero ¿qué pasa si usted le pasa un animal que él no había visto en el modelo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener problemas. En cambio, acá usted le pasa el conjunto de datos ciegos sin etiquetar. Normalmente estos tienden a ser datos más numerosos. Estos tienden a ser datos no tan grandes porque, nuevamente, alguien tuvo que haber hecho la tarea de etiquetarlos. Y no tenemos en este momento tanta capacidad para etiquetar tantas cosas. Y aquí tenemos mucha información, muchos datos no están etiquetados y es lo que me permite es clusterizarlos, agruparlos. Yo le puedo decir, venga, no, yo quiero que me saque dos grupos, mire a ver cómo así. Si en este mismo ejemplo de los animalitos quisiera sacar solamente dos grupos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles creen que serían los grupos o qué animales estarían en qué grupo y qué animales estarían en otro grupo? Yo voy a hacer el fácil. Uno de los grupos es este.
donde están los patos, porque todos se parecen. ¿Y el otro grupo cuál sería? Es que es una liebre y un... ¿Y qué otro animalito es ese? Es como un cuerpo de espín. Sí, entonces Exacto, es esos dos. eso. Entonces, si yo le digo, no, hágame un clúster de 2 grupos, él me va a sacar el grupo de los patos y el grupo de los que no son patos, ya. Entonces, depende cuántos grupos le pida yo al algoritmo, él me va a entregar un resultado u otro. Aquí a la izquierda, no. Aquí yo sí puedo definir, pues, según el algoritmo, puedo hacer una sintonización de hiperparámetros, que es como técnicamente se llama, pero la idea es que el no supervisado sea capaz de inferir ese tipo de información de forma autónoma, solito, sin problemas. ¿Listo? ¿Quedó clara la diferencia entre supervisado y no supervisado? Esto es a nivel conceptual. Yo sé que parece muy bobo porque no estamos hablando de mantenimiento, pero si uno entiende la diferencia a nivel conceptual, ya de aquí para adelante es mucho más fácil el trabajo. ¿O hay alguna una duda con esto? Bueno, pues, sigamos que creo que está claro. Los primeros trabajos de supervisado fueron en la época de los 50, que este señor Frank Rosenblatt desarrolló algo que se llamaba el perceptrón. Y ahí empezó el tema de los algoritmos genéticos, están cercanos en esta época. Y quiero hacer una aclaración, los algoritmos genéticos no hacen parte de estos grupos de Machine Learning. Yo tengo pensado en alguna de las sesiones explicarles un poquito de algoritmos genéticos, porque los algoritmos genéticos son unos algoritmos de optimización que se llaman meta-heurísticos. No sé si han escuchado lo que son las reglas heurísticas. Las reglas heurísticas son cosas que funcionan, pero no hay como nada de fondo que las justifique, sino que funcionan, son las famosas reglas de dedo. ¿Cierto? Es como, ¿cuál es la proporción adecuada de arroz con agua? Eso funciona. Ya no me sé cuánto es 3 de agua por... Bueno, no sé, pero ese tipo de reglas, que son reglas de dedo, son lo que se llaman reglas heurísticas. Y el algoritmo genético hace parte de un conjunto de algoritmos que se llaman metaheurísticos porque simulan la heurística humana. Y esos algoritmos genéticos, junto con otro montón, se usan para optimizar estos algoritmos de Machine Learning. Entonces es muy importante porque lo que estamos viendo ahora, ese boom gigantesco de los LLM, la CIA, Copilot, Gemini, todo lo que tenemos ahí, existe gracias principalmente a esto que se llaman redes neuronales. Y esas redes neuronales sí hacen parte de Machine Learning, pero para poderlas desarrollar necesitamos otros métodos de optimización como los algoritmos genéticos. Y así como los algoritmos genéticos que simulan el comportamiento de cómo la genética en los seres humanos y la evolución natural selecciona los mejores individuos, ese es el principio de funcionamiento de un algoritmo genético, existen otros, existen algoritmos que dicen, ve, cómo se mueven los pájaros en manada, cómo se mueven los peces, los cardúmenes de peces. Piensen cómo cazan los lobos. Los lobos son animales muy eficientes en el tema de la caza. Entonces, si yo quiero optimizar algo, ¿por qué no me creo un algoritmo que simule el comportamiento de cómo cazan los lobos? Y hay un montón de algoritmos bioinspirados que me permiten optimizar esas redes neuronales, que me permiten optimizar mis parámetros en mis algoritmos de Machine Learning. Entonces, si bien eso no es Machine Learning, sí está muy relacionado y sí lo usamos, o se usan, porque nosotros usamos librerías como usuarios finales, se usan en el trasfondo de las cosas. Entonces, miren, esto de el SVM, que es la máquina de soporte vectorial, y las redes neuronales multicapa, ya llevan 30 años, 30, 40 años. Lo que pasa es que como teníamos limitaciones de cómputo, de hardware principalmente, no la habíamos podido explotar como lo estamos explotando ahora. Y si analizamos el tema de aprendizaje supervisado, esto se reduce a un problema de optimización. Así como el que le ponían a uno en la universidad, que encuentre el mínimo de esta función, lo mismo pasa en la vida real. Usted que tiene que minimizar los costos, maximizando que la rentabilidad. Entonces, el ejercicio empresarial también es un ejercicio de optimización. Lo que pasa es que es multivariable, se mueve en múltiples dimensiones.
Y acá nosotros buscamos con los algoritmos de aprendizaje supervisado minimizar el error de la predicción. Entonces, cuando nosotros teníamos aquí en el patico, ¿qué es lo que buscaba el algoritmo? Que cada que yo le metiera un animal que se pareciera a un pato, dijera que era un pato, y cuando no, dijera que no era un pato. Pero yo que estoy minimizando ahí el error de predicción. Entonces, por eso la optimización y los algoritmos de optimización son importantes. No los vamos a trabajar en detalle, pero sí voy a abrir un espacio dentro de la próxima semana para explicarles cómo funciona el algoritmo genético, porque es importante uno saber qué hay detrás de todas estas cosas. Este dibujito es un resumen de cómo funciona el aprendizaje supervisado. Tenemos un montón de información que pueden ser textos, documentos, imágenes, puede ser lo que usted quiera. De ese montón de información sacamos características. Esas características se las pasamos al algoritmo. ¿Qué más le pasamos al algoritmo? Le pasamos etiquetas, que alguien las tuvo que poner. De alguna manera se tuvo que gastar el tiempo y ponerlas. Se la pasamos al algoritmo de aprendizaje automático. ¿Eso qué me entrega como resultado? Lo que les decía, un modelo predictivo. Ese modelo predictivo, ¿para qué me sirve a mí? O sea, ¿yo para qué estoy haciendo todo esto? Pues para que cuando me llegue nuevo texto, un nuevo documento, una nueva imagen, un nuevo dato, le saque el vector de características y lo pase por el modelo, sea capaz de decirme esta información a qué etiqueta corresponde. Y esto es el resumen de lo que ustedes vieron en el módulo anterior. ¿Ya qué cambió? Pues que usted aquí, en esta bolita central, metió diferentes algoritmos según lo que quisiera hacer, según el tipo de etiqueta, según el tipo de dato, etc. Yo los invito a que revisen lo que vieron en el módulo anterior y hagan un resumen, una tablita la hacen ustedes en una hojita de este algoritmo lo uso cuando tengo esta información así, este algoritmo lo puedo usar cuando tengo esta información así, porque eso nos da claridad para entender lo que sigue. Miremos un ejemplo. Característica 1, característica 2. Esto está en 2 dimensiones. Si usted le suma la etiqueta, estamos hablando de una tercera dimensión, que si es el más o el color y el menos o el color azul. 3 dimensiones. ¿Cuántas características puede tener un dataset? 20, 30. Llevémoslo al tema de mantenimiento. ¿Cuántos datos de variables diferentes, de posiciones diferentes, de puntos diferentes, puede tener una máquina? Piensen en una turbina de las que estaban hablando ahorita de pronto en la generadora de la sierra. Esa turbina, ¿cuántos instrumentos tiene? ¿Cuántos datos diferentes tiene en escalas, magnitudes, unidades diferentes tiene? Cada datico de eso, o cada conjunto de esos daticos, dato de temperatura de entrada de la turbina, ese datico es una característica. El que sigue, dato de presión en la succión de no sé qué, esa es otra característica. Entonces, ¿cuántas características podría tener una máquina? Depende de la instrumentación, cientos, miles o 2 o 3. En términos muy didácticos, esta imagen tiene 2 características. Información del sensor 1, información del sensor 2. Y ahí están los datos cruzados. Y tenemos unas etiquetas. Lo que está en más es que bien, no ha fallado, y lo que está en menos, es que falló. Entonces, cuando yo esté en esta zona de la izquierda, fallé. Y cuando esté en la zona de la derecha, o por fuera de la zona de la izquierda, mejor, no fallé. Estado de falla, no falla, que es una clasificación que nos interesa mucho y que es relativamente fácil así. Entonces tenemos un límite de decisión y así como eso podemos tener conjuntos de datos similares a estos. Podemos tener grupos de clasificación donde tenemos un estado de falla, un estado de no falla y un estado de casi falla o de falla inminente. Eso se puede dar. O dependerá pues del activo definir qué es lo que estamos clasificando ahí. Esto es lo que nos permite el aprendizaje supervisado. Tenemos clasificaciones no lineales, como estas. Empiezan a ser un poco más complejas. No se trata de derecha, izquierda, arriba, abajo, sino que tenemos zonas o secciones. Este círculo es porque tenemos una información en una variable que sale de nuestra pantalla en una escala tridimensional que nos permite identificar que todo lo que esté del círculo para adentro puede ser un estado de no falla y todo lo que esté del círculo para afuera puede ser un estado de falla. Ya la etiqueta se la da pues según la aplicación. Y miremos a la izquierda, todo lo que esté a la izquierda de este plano, que es un plano en 3 dimensiones,
es un estado de falla y todo lo que esté a la derecha de este plano es un estado de no falla. Aquí ya tenemos una variable, dos variables y esta tercera no es un dato propio de la máquina, no es una característica propia, sino que es una característica construida. Mira que dice, aquí es la raíz cuadrada de x1 por x2 o x1 más x2. Es una especie de combinación entre estas otras dos variables. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos estos datos desde arriba, vamos a ver, es un plano. Cuando lo vemos tridimensional, podemos ver cómo espacialmente se comporta esa información. ¿Y cómo hacemos para ver cuando tenemos 10 sensores? No podemos, que no tenemos forma de representar a ya son hiperespacios, hiperplanos, y pues en lo que vivimos, no. Nosotros lo que máximo podemos es generar un holograma que nos muestre 4 dimensiones, porque vivimos en un espacio de 3. De ahí para arriba, no lo podemos hacer en un solo gráfico. Lo que hacemos es que sacamos como vistas. Ay, ¿qué pasa si yo miro este dibujito desde la izquierda? Entonces ahí estoy botando una dimensión, estoy dejando visualizar una dimensión. ¿Qué pasa si yo miro este dibujito desde aquí, desde el frente, donde está el x1? Ya voy a dejar de ver la profundidad, ya dejo de ver el x2. ¿Qué pasa si lo miro desde arriba? Dejo de ver la altura. Entonces eso es lo que terminamos nosotros recurriendo para ver cuando tenemos múltiples dimensiones, múltiples características, y aquí entonces algo importante que quiero que se les quede, cuando hablamos de dimensionalidad en este tipo de problemas, estoy haciendo referencia a las características del problema. Si usted tiene un problema que tiene 10 sensores, son 10 características diferentes, estamos hablando de un problema de 10 dimensiones como mínimo, como mínimo. Y podemos generar nuevas características combinando datos. Usted puede decir, vea, si yo sumo el error entre el sensor 1 y el sensor 3 y el sensor 4, saco una nueva característica. ¿Y qué información me da? Pues dependerá del proceso, dependerá de lo que estemos haciendo, pero es información adicional. Los algoritmos de aprendizaje supervisado son básicamente 3 de regresión. Aquí están todos estos. Escuché que vieron Support Vector Regression o Support Vector Machine. También está ahí. Algoritmos de clasificación. Support Vector Machine también está. El de vecinos. El de árboles de decisión. Hay otros, por ejemplo, este de Naive Bayes es supremamente bueno. Supremamente bueno. Regresión logística. La regresión logística simplemente es para medir estados, es binario. Entonces me dice si queda en un lado o en otro, es 0 o 1, así de sencillo. Y están los métodos de ensamble, que si bien pensé que no los alcanzaron a profundizar, yo sí les recomiendo que analicen este de aquí, XGBoost. ¿Ves? Yo no sé por qué esto está dañándose. Este XGBoost es supremamente útil, supremamente bueno. Esto se los recomiendo profundamente que lo revisen. XGBoost. Bueno, voy a borrar por acá la línea. Regresiones, todas las que quieran. Vamos a hablar entonces del no supervisado. Este apareció después. Y el primero que apareció fue el que vamos a ver. Es el K-means en el 67. K-min significa K medias. Así como KNN es K vecinos más cercanos, aquí K-min significa K medias. Entonces vamos a generar unos centroides en los datos y vamos a encontrar las medias de esos centroides. Análisis de componentes principales se llama PSA. Y esto lo desarrolló Pearson, el mismo de la regresión de Pearson. Y mire la fecha, 1901. Y luego en 1933. Entonces esto no es nuevo, sino que no lo habíamos usado. A nivel, pues, a nivel de investigación y matemáticas, créanme que sí se ha usado, pero a nivel de usuarios, a nivel de usuarios finales, en empresas, no es común, no es común. Ya, pues cuando uno está haciendo un diseño de un proceso químico, por ejemplo, sí lo han usado mucho el PCA. No tiene etiquetas, permite detectar anomalías o modos de operación, que eso es algo muy interesante. Yo tengo una máquina y la máquina me está mostrando estas variables. Yo cómo sé si la máquina está en su proceso de arranque, está en un proceso
de calentamiento, en un proceso de estado estacionario, o está en un modo de operación 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, uno como lo tiene actualmente, yo dice, yo quiero que la máquina genere al 90%. Entonces usted va, pone un set point 90% y la máquina con su control llega hasta allá. Pero aquí la lógica es diferente. Aquí la lógica no es yo lo pongo y él llega, sino yo lo mido y me dice el algoritmo en dónde está, sin yo hacer absolutamente nada más. Entonces, la lógica de entender este tipo de problemas es diferente. El aprendizaje no supervisado, entonces, esta es como la definición. El modelo analiza datos sin etiquetas y busca estructuras latentes, patrones o agrupamientos, con el objetivo de organizar información en categorías o reducir su complejidad mediante representaciones de menor dimensión. La misma imagen de ahorita, pero ¿qué cambia? Que ya no tenemos una etiqueta. Tengo información, texto, entrenamiento, documentos, imágenes, características, se la paso al modelo. Los modelos son varios. Y el que me entrega nuevamente, me entrega un modelo. Me entrega un modelo. ¿Y ese modelo para qué me sirve? Para cuando coja nueva información, nuevas características, lo pase por el modelo, y el que me va a decir aquí, ya no me va a decir si era pato o no pato, no me va a decir si estaba bueno o estaba malo. Es lo que me va a decir a mí, este tipo de modelos, es la probabilidad en la cual él está ubicado en uno o en otro clúster. Entonces él me va a decir, vea, yo le puedo decir con una probabilidad del 99% de que eso es un pato. O le puedo decir, ya para hablar en temas de mantenimiento, con una probabilidad del 87.5% de que ese activo con estas condiciones de operación está próximo a fallar en 5 días. Eso es lo que permite este tipo de algoritmos, que son algoritmos que no tienen etiquetas, pero no son 100% fiables. Pues cuando le dan 100% de fiabilidad, de confiabilidad en la predicción del algoritmo, es porque quedó sobreentrenado o sobreajustado. No sé si ustedes trataron el tema del sobreajuste con los modelos de regresión. ¿Han escuchado la palabra sobreajuste? ¿Lo trabajaron en los modelos de regresión? ¿Vieron de pronto cómo evitarlos? ¿Alguno que esté por ahí? Yo no lo recuerdo, la verdad. Bueno, el sobreajuste, ¿qué es? Que nosotros, volvamos a una cosa muy simple. ¿Cómo se define una línea recta en un plano? Con 2 puntos. Entonces, si usted tiene 2 puntos, siempre va a encontrar una línea recta ahí. Si usted tiene 3, una parábola. Si usted tiene 4, entonces es un polinomio de grado 3. Si usted tiene n datos, usted puede encontrar un polinomio de grado n-1 que le cumpla 100% y le pasa por todos los datos. Entonces, usted tiene 1000 datos, usted dice, entonces saquemos un polinomio de grado 999 y va a pasar por todos los puntos. Eso se llama un sobreajuste. El R cuadrado le va a dar 1. Así cuando uno saca los R cuadrados, que es el coeficiente de ajuste de Pearson, en Excel, por ejemplo, le va a dar 1. Entonces ahí usted va a decir, esta información siempre me va a casar con mi predicción. Pero cuando usted le mete un dato nuevo, no le va a funcionar muy bien. Entonces, cuando hablamos de que el sistema está sobreajustado, tenemos un modelo mal entrenado. Entonces, la estrategia para que eso no pase es que usted no entrene los modelos, estos modelos que estamos viendo acá, los mismos que están en la bolita del centro, este modelo no lo entrene con todos los datos. Entrénelo con una porción, un 70% de datos lo entrena, con un 15 lo prueba y otro 15 lo deja para hacer análisis fuera de muestra. Entonces, eso es una de las principales características que tienen los modelos de Machine Learning, que no los debemos sobreajustar. Y por eso es que una probabilidad del 100% es difícil de encontrar en un modelo. Pues encontrar como que yo le puedo decir al 100% que está ahí, es difícil. Puede pasar, pero es difícil porque estaríamos hablando de que, y si siempre pasa, estamos hablando de un problema de sobreajuste o de un modelo excesivamente bien entrenado. Eso también puede pasar. Bueno, ¿qué relevancia tiene entonces dentro del contexto de mantenimiento?
A nivel industrial casi nada tiene etiquetas, o son complejas o pueden ser poco fiables. ¿Por qué? Porque para etiquetar requerimos expertos y esto consume tiempo y los expertos también se equivocan, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos hecho un diagnóstico sobre un equipo y resulta que no? Cambiamos una pieza y después la analizamos y estaba bueno. Eso pasa. Entonces usted puede ser muy experto, pero también se equivoca. Entonces el tema del etiquetado es difícil. El no supervisado, entonces, permite identificar estados de operación sin usted etiquetar, agrupación de fallas sin usted etiquetar previamente y segmentación de modos de uso. Por ejemplo, identificar cuál es el régimen de carga de un motor, o lo que estábamos hablando ahorita. Con los datos de la turbina, usted no tiene que saber cuánto fue el set point que usted le puso. Usted puede saber, ve, esa turbina está trabajando al 85%. Y a los 2 minutos ya van el 88. Y a los 3 minutos ya van el 90. Entonces usted sabe que están en un proceso de cambio, en un proceso transitorio, hasta estabilizarse. Y a los 20 minutos siguen el 90, entonces ya sabe que está estable. Entonces, este tipo de algoritmos nos permite también identificar cómo está operando la máquina, ¿cierto? Y se mezcla muy bien con metodologías clásicas de mantenimiento, como por ejemplo el RCM. ¿Por qué? Porque yo quisiera saber, ustedes saben, de pronto tienen a la mano la idea de qué es RCM, ¿todos han escuchado esa palabra? O de pronto hay alguien que diga, no sé qué es eso, no lo he visto, no lo hemos manejado. Sí, por mi parte, sí. Bueno, sí, supongo entonces que los demás también. Cuando nosotros en RCM vemos los modos de falla, el RCM puro me dice que tengo que sacar todos los modos de falla posibles y que sean obviamente factibles de que ocurra, porque hay un modo de falla que siempre puede ocurrir y es que a la máquina le caiga un meteorito, pero eso es muy improbable, pero es un modo de falla que existe. Pero si nosotros en vez de sacar los modos de falla con el conocimiento experto de nosotros, le adicionamos el conocimiento experto de los datos y el conocimiento experto que nos puede dar un algoritmo no supervisado, podemos identificar modos de falla que no conocíamos y que no estaban a nuestra vista. Y esa es la gran ventaja de los datos, que muchas veces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nos dice la intuición, no siempre ocurre. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que nosotros como seres humanos, si bien tenemos una formación en, llamémoslo, ciencias duras en ingeniería, empezamos a correlacionar modelos y empezamos a correlacionar fenómenos físicos. ¿Y las máquinas cómo fallan? Por la física, pero es que la física en una máquina es muy compleja, porque es que no es solamente la termodinámica, es la mecánica del material y la interacción con el campo electromagnético. Dígame, ¿quién tiene claro aquí cómo un campo electromagnético puede afectar una propiedad sobre un material, sobre un polímero o sobre un sistema que esté circulando aceite? Eso no es trivial, eso no es sencillo. Entonces, esa interacción simultánea de tantas cosas que ocurren en una máquina, porque las máquinas son complejas porque hay muchas interacciones al tiempo, no por la cantidad de partes, sino por las interacciones que hay entre ellas, hace que muchas veces nosotros como, entre comillas, expertos en la máquina, no veamos ciertos modos de falla, mientras que los datos simplemente están reportando, presión, temperatura, voltaje. Yo reporté, y un algoritmo de Machine Learning no supervisado me permitiría identificar patrones y podríamos identificar en la operación de motores, por ejemplo, motores de combustión, identificar regímenes que no están categorizados por nosotros, como mira, este motor en estas condiciones específicas, en esta zona geográfica, empieza a trabajar de una manera que no teníamos mapeado. Entonces, por ejemplo, el tema de los vehículos ahora, vehículos autónomos, ha permitido identificar una serie de patrones de conducción que no estaban identificadas previamente. Y puede que sean muy cortas en el tiempo, o sea, eso ocurre muy corto, pero es algo que no teníamos identificado y eso permite optimizar la máquina a un nivel indescriptible. El hecho de que los vehículos eléctricos sean tan eficientes no está solamente pues, porque el motor es eficiente y la batería es eficiente y ya, sino porque estos vehículos tienen una cantidad de sensores tan alta que permiten que la conducción sea más eficiente en todos los sentidos, desde seguridad, economía, ergonomía, etc. Y lo mismo podemos extrapolarlo a cualquier tipo de máquina. Usted tiene el operador pendiente del equipo. Él lo único que sabe es decir, bueno, si esta luz se prende,
significa esto, entonces yo tengo que hacer esta acción. Así pues como en términos generales. Pero si tuviéramos un algoritmo que fuera capaz de captar la información y de dar un dato más preciso de cuál es el estado de operación de la máquina, el operador podría tomar mejores decisiones. Y aquí es donde está esto como herramienta. Tenemos que usarlo para que nosotros, con lo que el algoritmo nos entregue, tomemos decisiones, generemos políticas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la política de repuestos para este activo? ¿Cuál va a ser la política de cambio para de cambio de elementos? ¿Cuál va a ser la política de seguimiento? ¿Cuál va a ser la frecuencia de la intervención de las órdenes de trabajo según el histórico en el tiempo? Uno de los grandes retos que tiene el RCM y en general cualquier metodología que busque sacar y definir planes de mantenimiento es definir la frecuencia de intervención. Yo cómo sé cada cuánto tengo que hacer una inspección, cómo sé cada cuánto tengo que cambiar un componente. Y actualmente, ¿qué hacemos en RCM y en RCM2, por ejemplo? Con probabilidades de falla, que es un método muy riguroso, podemos estimar cuánto es el tiempo mínimo necesario para hacer la inspección. Eso se puede hacer, se puede calcular con estadística. Pero ¿qué pasa si nos vamos un paso más allá y no solamente con estadística de un fabricante, de los mismos datos del equipo, le metemos un algoritmo de Machine Learning no supervisado que sea capaz de identificar patrones de falla y me permita perfeccionar ese intervalo de intervención? Lo que voy a hacer es que voy a ahorrar en costos de operación en el mantenimiento, costos de mantenimiento en intervenciones, y que también puedo maximizar el tiempo de vida útil del activo. No voy a decir alargar porque eso es un tema controversial, pero sí lo puedo al menos optimizar dentro de lo que el activo está dispuesto a vivir. Esto. Los datos en temas industriales los representamos, yo creo que alguien lo había mencionado, como datos estructurales. Y estos datos estructurales, en términos planos y sencillos, eso es una hoja de cálculo como en Excel. Eso es una hoja con filas y columnas. ¿Qué tenemos en las filas? Ejemplo, las variables de los sensores o las variables como van cambiando en el tiempo o las variables en los diferentes periodos. Y en las columnas tenemos los datos temporales de cada sensor. Entonces, básicamente, en alguno tenemos las características y en el otro tenemos los datos. Eso matemáticamente se expresa como una matriz, o llamémoslo matriz para no enredar el asunto. En un espacio es n por m. ¿Listo? N filas, m columnas. Los datos que nosotros utilizamos ojalá sean estructurados, porque los datos no estructurados tienden a tener dificultades para el procesamiento. Los métodos no supervisados, entonces lo que van a hacer es que van a coger esta matriz y te van a decir, vea, yo identifico que existen estos patrones. Los datos normalmente no son puramente aleatorios. Volvamos al tema de una turbina o una caldera, por ejemplo, de generación de vapor. La presión y la temperatura, si usted le pregunta pues, a alguien que no sepa cómo funciona la caldera, pues le va a decir, ah, no, pues no sé qué relación hay entre la presión y temperatura, pero si le preguntamos a alguien que sepa cómo funciona la máquina, te va a decir, no, si usted me da la temperatura, yo casi que le puedo predecir la presión con algún modelo, porque los datos están correlacionados. Entonces, si bien los datos que nosotros tomamos con los sensores parecieran ser independientes, sí podemos encontrar variables que están correlacionadas. Entonces, ¿qué pasa? Si me da lo mismo saber la presión y con esa yo puedo conocer la temperatura, entonces, ¿para qué tener los dos datos? Y ahí es donde entra supremamente útil esto, porque nosotros en una máquina podemos tener 15 sensores instalados, 20 sensores instalados, y yo como ya pues en la cabeza de uno no cabe cómo se relacionan todos con todos. Entonces yo puedo utilizar un algoritmo de Machine Learning no supervisado, como el PCA, para decir, vea, teníamos 20, pero realmente no necesita los 20, con 5 es suficiente. Con monitorizar, hacer el monitoreo de 5 puntos es suficiente. De estas 5 variables es suficiente. Te va a dar el mismo resultado que si tuviera los 20 con menor tiempo de cómputo y con mejor precisión. Entonces, eso es lo que nos permite este tipo de análisis. El clustering, entonces, busca es agrupar. Aquí claramente vemos clustering a la izquierda, clustering a la derecha, pues dos agrupaciones. Y podemos tener diferentes algoritmos de clusterización. Aquí, este es el resumen de los algoritmos existentes
pues de los más usados, porque todo, como les dije, todos los días salen nuevos y nuevos y nuevos algoritmos de clusterización. El primero, y es el que vamos a trabajar, es el K-means, y tiene una variación que se llama el K-mediots. Otro es modificaciones del K-means, por ejemplo, con mini-batch. Se los voy a dejar comentado en el código para que cambien ese. Es muy fácil porque en los códigos ya hay unos paquetes implementados y hay unas librerías muy bien desarrolladas, muy bien probadas, que lo único que tienes que hacer como usuario es cambiar la selección de cómo quiero agrupar. Ah, lo quiero hacer con mini batch. Ah, lo quiero hacer con tal. Ay, lo quiero hacer utilizando el método de silueta. Y él automáticamente ajusta todo eso internamente y te tira el dato. Entonces, como usuarios finales es muy cómodo usar estos paquetes de software. Están los que se llaman algoritmos jerárquicos, que se llaman métodos de aglomeración. Uno es el completo, el promedio, el WAR, el Diana, es otro de los más usados. Otro, este algoritmos jerárquicos generan unos dendrogramas, más adelante los vemos, que es como si fueran unos arbolitos, se parecen a los arbolitos que hacían en el supervisado, pero tienen una implicación diferente. Los basados en densidad y en probabilidad, este es el más usado, el DB-Scan, que es el que vamos a revisar pues, como en la última semana, muy utilizado para detección de outliers. Listo. Y están algoritmos basados en modelos. Y estos estamos descubriendo a nivel de investigación que son muchísimo más poderosos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es una combinación entre los modelos físicos, no tan complicados, porque modelar una máquina es muy complicado, pero ya podemos tener modelos físicos o modelos estadísticos y los combinamos con algunos de algoritmos de probabilidad de Machine Learning para sacar como un híbrido. Y esos híbridos nos están permitiendo unos mejores resultados a nivel de máquina. Les cuento algo que hicimos hace como 2 años con la Universidad Nacional. Trabajé en un proyecto que era para predecir la temperatura en un husillo de una inyectora de plástico, utilizando una red neuronal, que es uno de los algoritmos de Machine Learning. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Datos no teníamos ni un solo dato. Pero lo que sí teníamos eran unos modelos matemáticos que nos permiten predecir cómo se comporta el plástico, cómo se calienta un molde. Pues son ecuaciones diferenciales muy bien estudiadas durante mucho tiempo. Son muy complicadas, son aburridoras de solucionar, pero lo teníamos, lo teníamos. Entonces montamos un modelo matemático, físico muy complicado y con los datos que ese modelo nos entregó, entrenamos una red neuronal. Y lo que hicimos fue simplificar la red neuronal al máximo con un modelo no supervisado de Machine Learning. Optimizamos esa red neuronal y esa red neuronal fue la que montamos en el controlador de la máquina. Entonces, en el controlador de la máquina se montó sobre Python, pues obviamente es una escala experimental porque estamos haciendo la prueba. Y funciona mejor que los controladores convencionales que ellos estaban utilizando, que basaban en un punto de temperatura. Ellos necesitaban 3 puntos de temperatura con este algoritmo. ¿Qué fue lo que logramos? Con un solo punto de temperatura podíamos tener mejores resultados sobre la inyectora. Eso está publicado en un artículo, por si alguien quiere ver el detalle, pues como de lo que se hizo, porque son cosas que se llevan a escala real y son muy interesantes. Pero repito, no, tampoco se trata de que sean cosas instantáneas, son cosas que toman tiempo. Hay que aprender a interpretar estos métodos, a usarlos y cómo le vamos a dar la aplicación en nuestro nicho de trabajo. Tenemos entonces que los métodos de reducción de dimensionalidad, los que pasamos de tener 20 sensores a tener solo 4 o 5, hay muchos, hay muchos. Están los que son no lineales y los que son lineales. ¿Cuál vamos a ver? Este. Mire, vamos a ver solamente este, que es el PCA. Los demás no los vamos a tocar. Simplemente lo que les dije al principio, esta es la punta del iceberg. Nos vamos a quedar solamente con el PCA y funciona súper bien. No crean pues que es el más malo, no. Funciona súper bien. Lo que pasa es que los otros se han ido perfeccionando para ciertas otras aplicaciones. La detección de anomalías, existen también muchos métodos. Vamos a utilizar este que es el DB-Scan, que va a ser muy útil para detectar
cuando una variable está presentando una anomalía. ¿Significa que la anomalía implica una falla? No. Sí, pues no necesariamente. Una anomalía no siempre implica una falla del equipo. Hay que entrar a tener claro qué se entiende por falla. Entonces uno puede decir, no, el sensor se desconectó y eso es una falla. Sí, eso puede ser una falla del equipo. Pero muchas veces lo entendemos desde el punto de vista de la operación. El equipo puede estar funcionando bien y un sensor tener un problema en un dato y no significa que el equipo funcione mal. El sensor sí tiene su dificultad, pero el equipo sigue bien. Entonces no hay que parar todo el equipo por eso. Entonces el DB-Scan nos va a permitir identificar esos elementos que están como atípicos. Claro, entonces usted dice, no, pero eso es muy fácil, usted tiene, la media debería ser 50 grados. Entonces, si de un momento a otro le da 10.000, pues claro, eso es un dato atípico. Sí, ese es fácil. Pero cuando sé, por ejemplo, que un 56 es un dato atípico, si la media es 50, uno dice, bueno, 56 no está muy lejos de la media, no se sale de los rangos intercuartiles, pero este algoritmo podría decirme, no, sabe que eso sí es algo atípico porque a pesar de que la media sea de 50, hay un comportamiento, hay una tendencia a no alejarse mucho de ese valor. Otro es el que es basado en aislamiento y el otro es basado en reconstrucción, que utiliza el PSA de componentes principales con autoencoders. Hay unos que son mucho más complicados, que son basados en reglas y en grafos. Grafos es como funciona Google Maps, como funciona Waves. Es un dibujo, una forma geométrica espacial, puede tener n dimensiones también. Y la teoría de grafos lo que ha permitido es optimizar, por ejemplo, tiempos de desplazamiento. Pongo el ejemplo de Google Maps o de o de Waze porque pues son los que todos, yo sé que todos sabemos qué es eso y lo hemos usado alguna vez en la vida. Pero para optimizar con grafos existe de todo. No sé si han visto los robots que te permiten barrer en la casa, las aspiradoras robóticas. ¿Cómo sabe él para dónde moverse, dónde parar, dónde llegar? Tiene unos sensores, pero todo está construido basado en grafos. ¿Cómo construye el mapa? Basado en grafos. Y así muchas cosas a nivel industrial, más que todo en robótica, se han desarrollado con este tipo de algoritmos. En cuanto a las aplicaciones, ya mencionamos algunas, una de las más fuertes también, diferentes a las que vamos a abordar en el curso, es esta de astronomía. La cantidad de datos astronómicos que hay en este momento es improcesable. La cantidad de fotos que se toman al universo es improcesable. O sea, tenemos como humanidad un montón de información guardada que no nos da las capacidades computacionales para analizar. Gracias a los algoritmos de Machine Learning se ha logrado eso. Uno de los recientes premios Nobel, creo que fue el de química, el 2024, creo que fue, les confirmo el dato el viernes porque para no darles una imprecisión, fue una persona que desarrolló un algoritmo de Machine Learning que le permitía predecir y logró pues generar todas las formas de posibilidades de proteínas que existen con los elementos que tenemos para formar proteínas con aminoácidos. Y eso fue un salto monumental, porque en la historia de la humanidad, en escala, habíamos desarrollado 20 formas de proteínas. Y este señor, con un algoritmo de Machine Learning, desarrolló más de 10.000. O sea, logró mapear todas las posibilidades de proteínas. ¿Eso qué fue lo que permitió? El desarrollo de las vacunas de ARN, que fueron las que se utilizaron, por ejemplo, para COVID, y de las que hoy en día se utilizan para tratamiento de cáncer. Es bastante utilizado este tipo de vacunas. Entonces, muchas de las aplicaciones que tenemos ahora no nos damos cuenta, pero ya pasaron por procesos de Machine Learning. O sea, Machine Learning, yo quiero dejar un mensaje claro y es que no es algo nuevo. Es algo que ya se usa y que muchas de las cosas que usamos, el posicionamiento satelital, se ha mejorado con Machine Learning. En este momento, el tema de optimización en cómputo, cómo usted se conecta a Internet, cómo su celular se conecta a Internet, cómo se envían datos a una nube, porque ya el tema de la industrialización llegó al punto del IoT, donde los datos están en el sensor y se mandan a una nube y se procesan en nube. Ese tema de transmisión de datos, cuánto se demora el dato en llegar a la nube, cuánto se demora en procesar y cuánto se demora en volver a bajar a la nube a su computadora, a usted visualizarlo, esa velocidad de procesamiento hoy la estamos optimizando con algoritmos de Machine Learning. Entonces, el hecho de que usted pueda ver un video en YouTube
está optimizado gracias a Machine Learning. Lo que pasa es que no nos cuentan todo ese nivel de detalle que hay ahí. Nos quedamos en este. Que Google usa eso para saber qué hacemos y nos manda promociones. Sí, eso es una de las cosas que usa. Pero lo que hay detrás de las aplicaciones de esto es inimaginable. ¿Y en dónde está la tarea importante de nosotros como ingenieros? Pensar en nuestros campos propios cómo lo podemos implementar. Y yo, para ir cerrando aquí, quisiera que no nos quedáramos con los ejemplos que vemos en el curso. Como, el profesor usó esto para unos sensores, entonces yo solo lo puedo usar en sensores. No, la idea es que busquen y todos los días estén pensando cómo podría usar uno de estos algoritmos u otro, porque es que no tienen que ser los que estamos viendo acá. Pueden ver, existen muchos, como pueden ver, por ejemplo, aquí, existen montones. ¿Cómo los puedo utilizar para una tarea específica? Entonces, y ese es como uno de los grandes retos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera sesión. Era una sesión, como les dije, introductoria. Ya la próxima, ya sí empezamos a entrar con mayor detalle en los algoritmos. A mí de todas maneras me gusta hacer este barrido para que quede claro, voy a dejar de compartir, para que quede claro en dónde estamos dentro del espectro de posibles algoritmos y hacia dónde vamos. Entonces, el mensaje que quiero que quede hoy es, el Machine Learning no es algo nuevo, se aplica todos los días en nuestras vidas cotidianas. Tenemos la tarea de mirar cómo podemos implementarlo para facilitar nuestro trabajo. Si usted logra que uno de estos algoritmos le facilite su trabajo, con seguridad, ganó el diplomado. Segundo, los supervisados utilizan etiquetas, los no supervisados no utilizan etiquetas, detectan patrones de forma autónoma y son un poquito más difíciles de saber si lo están haciendo bien o mal. O sea, son un poquito más difíciles de medir que los supervisados. Los supervisados están muy claros. Si yo ya los tenía etiquetados, comparo a ver con un grupo de prueba y puedo decir, tiene una calidad del 90% o una precisión, una accuracy, un recall, que son algunas de las métricas. Pero aquí no, en los no supervisados, vamos a ver las métricas, son diferentes. ¿Listo? Y bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy, ya para dejar los últimos 5 minutos por si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Estoy pues como abierto a escucharlos, si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces, pues, no, si no tienen dudas o comentarios, no siendo más, muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo viernes, 7 de la mañana nuevamente. Y muchas gracias a Valentina por estar pendiente. Yo creo que ya podemos parar la grabación. Y eso sería pues como todo por el día de hoy. Que estén muy bien. Feliz resto de día y feliz resto de semana. Muchas Feliz día, gracias. Daniel. Gracias.